audiencia y a la televidencia de Bellavista Estéreo 103.6 frecuencia modulada. En este programa, El Justo por la Fe Vivirá. Nuestro hermano John Jairo Gámez, presente aquí, lo saluda, y tu hermano en Cristo, Blas Pesotti Arias. Bueno, mi hermano, estamos casi llegando al final de esta temática, de este argumento intitulado la defensa de Pablo ante el pueblo judío, sobre el libro de los Hechos, estudio sistemático, verso a verso. Bendito sea el Señor, que Dios ha permitido en la red. Aleluya. Gloria al Señor. Allí usted va a encontrar en el sitio de Bellavista Estéreo publicados los videos, todos los videos de este libro de los Hechos. Usted puede ir retrocediendo hasta Hechos capítulo 1, gloria a Dios, que Dios nos ha dado para enseñar su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Una tribuna para enseñar aún a líderes y maestros y pastores en el conocimiento de este libro maravilloso, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy, continuando, como le dije, casi en las postrimerías de este tema, con la octava parte, Pablo, la defensa de Pablo ante el pueblo judío, octava parte. Vamos a la lectura de la palabra del Señor. Saludo a todos los siervos, hermanos en Cristo, simpatizantes que suelen escuchar estos estudios bíblicos. Vamos al capítulo 22, amado, versículo 12 hasta el versículo 16. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, en Damasco, en Siria, vino a mí y acercándose, dice el apóstol Pablo, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Amado Dios, Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Sabio, gracias te damos por el Señor Jesucristo, tu Hijo, Padre, que labró el camino para llegar a ti, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino solamente el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Y en ese nombre, Señor, presento el programa de hoy de enseñanza bíblica, para que tú, Señor, dispongas todas las circunstancias y toque y edifique y rompa cadenas del diablo y sane a los enfermos a través de esta enseñanza bíblica. Padre, en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú me has dado, mi Dios amado, ato, ligo y reprendo todo espíritu antagónico de las tinieblas en los aires, los echo fuera a los abismos, ahora mismo, fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret se van, y declaro libertad en los aires y bendición a través de tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, reanudando el estudio bíblico del libro Hechos, pues en la octava parte es bueno, perdón, que usted sepa, para los que no han visto los programas precedentes, yo les invito precisamente a verlos en la red. Hoy, si Dios lo permite, tengo el deseo de culminar
si es posible, el estudio de la cuarta parte de la defensa de Pablo ante su pueblo, ante sus paisanos, los judíos. Esta cuarta parte en el estudio de este tema se intitula La restauración. Es la restauración tanto espiritual como física de Saulo. Ya estuvimos viendo este asunto desde precisamente en el programa pasado, la restauración física y espiritual de Pablo. Y recordemos, amados hermanos y escuchas, que Pablo, después de presentar la persona de Ananías en este pasaje de Hechos capítulo 22, y después de referir, ¿cómo decirle?, cómo este Ananías le ministró la sanidad de su ceguera, lo cual estudiamos en los versículos 12 y 13 de este capítulo 22. Ahora, en este programa vamos a ver eso con detalle. Pasa el apóstol Pablo a relatar las instrucciones que Dios le dio por boca de Ananías en aquella ocasión, que están en los versículos 14, 15 y 16. Eso es lo que hoy nos corresponde, las instrucciones. Ya Pablo está sano de su vista y Ananías lo sanó imponiéndole las manos con el poder del Espíritu Santo, y comienza a hablarle. Y precisamente en eso quedamos. Inicié la serie de instrucciones que Ananías le comunica a Pablo. Estas instrucciones, recordemos, se refieren en los versos 14, 15 y 16, como le he dicho, pero específicamente en el versículo 14, la instrucción se refiere al gran favor que Dios le había dado a Pablo referente al pasado y al presente. En el verso 15, ya Ananías le cuenta a Pablo el gran favor que Dios le había concedido en cuanto al futuro. Y finalmente, en el verso 16, la instrucción básicamente se refiere a una exhortación que Ananías le da a Pablo, le hace a Pablo, a que se bautice para perdón de los pecados, según dice el pasaje. Entonces, hermanos amados, las instrucciones que Ananías le comunica a Pablo en el pasado y en el presente sobre el gran favor que Dios le había dado a este apóstol son básicamente 4. Eso sí es nuevo. Son básicamente 4 las instrucciones que Dios le había dado a Ananías para que se las comunicara a Pablo, que son las que le menciona el siervo Ananías a Pablo después que lo sana de la ceguera, relatadas en los versículos 14 y 15. ¿Cuáles son las instrucciones estas referentes al favor que Dios le había concedido al apóstol sobre el pasado y el presente? Están en el versículo 14 y son las siguientes, son 4. La preordenación de Saulo o de Pablo como apóstol de Jesucristo, es decir, la predestinación, cómo Dios escogió a Saulo desde antes de que él naciera para ser apóstol de Cristo. Eso pues ya lo estudiamos en el programa anterior, pero hay 3 instrucciones más o 3 favores más que Dios le había concedido a Pablo y que Ananías se lo comunica aquí en este verso 14, que son, además de que lo predestinó desde antes de nacer como apóstol de Cristo, segundo, le dio la gracia de conocer la voluntad de Dios.
de conocer la voluntad de Dios. Figúrese usted. Tercero, de ver al justo con sus mismos ojos. Y cuarto, de oír la voz de la boca del mismo justo, el justo de Dios, que se refiere a Cristo. Estos 4 privilegios, ventajas, prerrogativas, pero desde el punto de vista bíblico, llamados gracias o favores de Dios, los vamos a estudiar con detalle. Y ya comenzamos a estudiar el primero, que fue la preordenación. Hoy continuaremos del segundo en adelante. Vamos ahora con el conocimiento de la voluntad de Dios. Pero antes de comenzar ya a detallar en qué consiste que Dios había escogido a Pablo para que conociera su voluntad, para que viera al justo, para que oyera la voz de su boca. Antes de detallar esto, vale la pena hacernos una pregunta. ¿Por qué? Porque ya hablamos de la primera instrucción. Dios había escogido a Pablo desde antes de nacer para que fuera apóstol de Jesucristo, con un propósito. Entonces la pregunta es, ¿cuál era el plan de Dios o que Dios había preordenado, predestinado para el apóstol Pablo después de llamarlo y escogerlo como apóstol de Cristo? ¿Cuál era ese plan? La respuesta es, Dios se la dice a través de Ananías en los versos 14 y 15. Todo el plan que Dios ya había organizado para este hombre que Dios lo había seleccionado de antemano como un apóstol de su Hijo unigénito, de Cristo. Entonces, vale la pena leer una vez más para así entrar ya en materia los versículos 14 y 15. Dice Pablo que él le dijo a Ananías, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Primera instrucción. Y veas al justo. Segunda instrucción, segundo favor concedido a Pablo. Y oigas la voz de su boca. Tercer favor. O cuarto favor. Y dice el verso 15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Un favor más, el que está en este verso que le acabo de leer, el verso 15, que se refiere al futuro del apóstol Pablo. Entonces sí, ahora sí, vayamos por partes. Dios escogió a Pablo cuando era Saulo, un perseguidor. Incluso lo escogió antes de nacer, antes de que se formara en el vientre de su madre. Pero, ¿para qué lo seleccionó como apóstol de él? Verso 14 dice, para conocer la voluntad de Dios. Para conocer la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso, amado? Que Saulo fue elegido, fue seleccionado por Dios para recibir por revelación divina un conocimiento especial de sus propósitos, de los propósitos de Dios. Ahora, ¿cuál era el tema principal de la revelación que Dios le iba a dar a conocer a Pablo a través de su voluntad? ¿Cuál era el tema de esa revelación, de ese conocimiento que Dios le iba a comunicar a Pablo de sus propósitos? El tema principal, están de acuerdo los eruditos, los intérpretes bíblicos, era básicamente 3 cosas. Un conocimiento especial de la persona y de la obra de Jesucristo. El conocimiento del Evangelio de la gracia de Dios. Y la formación de la iglesia de Cristo. Oiga eso, palabras mayores. Estos 3 grandes temas, Dios se lo iba a dar a conocer a Pablo, al apóstol Pablo. Y de hecho,
prácticamente la gran mayoría de la revelación que hay en el Nuevo Testamento sobre la obra, la persona y la obra de Cristo, sobre el Evangelio de la gracia de Dios y sobre la formación de la iglesia. Casi la gran mayoría del tema que hay ahí en el Nuevo Testamento, de la doctrina, sobre estos tres temas, se le debe al apóstol Pablo. Dios se lo reveló al apóstol Pablo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Dice Pablo allí en esta disertación, en esta defensa ante el pueblo judío, que el Dios de sus padres, de los padres de los judíos, lo había escogido a él desde antes de la fundación del mundo, para que conociera su voluntad. Eso lo diserta Pablo allí, pero al disertar dice que se lo comunicó a Ananías. El conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cómo debemos entender? Ya sabemos cuál es el tema básico, toral, principal de esta revelación dada a Pablo. Pero, ¿cómo podemos entender o interpretar esos temas en cuanto a en las epístolas paulinas? Bueno, a la luz de lo que el mismo apóstol manifiesta en varias de sus epístolas y lo llama el depósito de la verdad que él como apóstol de Cristo había recibido del Señor. No sé cuántos, pero yo sé que hay muchos que oyen este programa o lo ven, que ya conocen de las Escrituras y saben que en algunas epístolas Pablo se refiere al depósito que Dios le había dado, que él quería guardarlo hasta aquel día cuando le toque a él o le tocaría a él presentarse ante Cristo, ante el tribunal de Cristo. ¿Cómo decirle? Debemos interpretar y entender todas estas revelaciones que Dios le dio de la voluntad de Dios a Pablo, ¿cómo decirle? A la luz de lo que Pablo llama en sus epístolas el depósito de la verdad que Dios le había dado. Por eso yo quiero en estos momentos ir a la palabra, amado hermano, ir a la palabra de Dios, que allí en la palabra del Señor es donde se manifiesta todo. Por ejemplo, ¿en qué pasajes, en qué epístolas del apóstol Pablo el apóstol menciona este depósito de la verdad que Dios le había dado? Vamos a ir a la Escritura. Colosenses 1, 25 al 29. Voy a leer ese pasaje. Después voy a leer, no es mi costumbre, pero lo voy a hacer porque lo amerita el estudio de hoy, Efesios 3, del 1 al 7. Y al final remataré leyéndole 2 de Timoteo 1, versos 8 al 12. Y usted verá cómo el apóstol en estos pasajes menciona el depósito de la verdad que Dios le había dado. Esa es la revelación que Dios le comunicó a Pablo. Y ahí se ve en estos pasajes cómo él comunicaba a las iglesias y a su hijo Timoteo el deseo de su corazón de mantener incólume, incambiable, este depósito que Dios le había dado, que no era más que la doctrina evangélica, que no debía ser alterada. Vamos a leer. Colosenses 1, verso 25 al 29. Dice la palabra, de la cual fui hecho ministro, de la cual, ¿a qué se refiere? A la iglesia. Esa que Pablo dice aquí, que él fue hecho ministro de la iglesia por Cristo, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que
anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde antes de los siglos y edades. El misterio del Evangelio de Cristo no había sido revelado, sino hasta después de que Cristo vino, murió y resucitó. Había estado oculto, dice Pablo, desde los siglos y edades, pero que ahora, en los tiempos finales, cuando dice ahora se refiere a los tiempos finales, a los tiempos llamados postreros, ha sido manifestado este evangelio, este misterio, a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, aleluya, la esperanza de gloria. Y sigue diciendo, a quien anunciamos, nosotros, los creyentes anunciamos a Cristo, hermano, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, dice el apóstol a los Colosenses, luchando según la potencia de Él, de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. Está hablando de la doctrina del Evangelio que había estado oculta en el pasado, pero que ha sido revelada a los apóstoles, entre ellos a Él. Y se ve claramente que Él habla de anunciar ese misterio con mucho cuidado. Pero ahora vamos a Efesios 3, capítulo 1 al 7. Vuelve a hablar de lo mismo. Efesios y Colosenses, para los que no saben, son llamadas epístolas gemelas, porque aunque fueron dirigidas a dos iglesias diferentes, el tema es prácticamente el mismo, y los temas casi los mismos. Y dice Pablo aquí en Efesios 3, 1 al 7. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, escuche, estamos hablando de la voluntad de Dios que el Señor le dio como un gran favor, un privilegio a Pablo. Aquí habla de eso, que por revelación me fue declarado el misterio, el Evangelio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender, dice el apóstol, cuál sea mi conocimiento, el conocimiento de la voluntad de Dios, en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora se refiere a los tiempos finales o los tiempos últimos o postreros, es revelado a sus santos apóstoles y profetas, gloria al Señor, por el Espíritu con letra mayúscula, es decir, el Espíritu Santo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, la iglesia, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y para terminar esta lectura, en la segunda a Timoteo, el apóstol sí habla de lo mismo, pero especifica ya el término depósito del Señor, el depósito que Dios le había dado a él por revelación, dice la palabra. Segunda de Timoteo 1, capítulo 1, versos 8 al 12. Por tanto, no te avergüences, le dice a su hijo Timoteo, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, preso de Cristo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos,
para que ahora, en los tiempos finales o postreros, ha sido manifestada, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del Evangelio, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro, escuche, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál era su depósito de que habla Pablo? El depósito de la verdad, que él también menciona en otras epístolas más, el Evangelio de Cristo. Así que, amado, bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Ese fue el conocimiento que Dios predestinó de la voluntad de Él para Pablo. Ese conocimiento. Ahora bien, hay otro gran favor que le comunica Ananías en este verso 14. Ya llevamos 2 favores. Fue escogido de antemano como apóstol de Jesucristo, desde antes de nacer. Segundo, para conocer la voluntad de Dios. Pero ahora él le va a comunicar 2 gracias más que le fueron comunicadas, que le fueron dadas por Dios a Pablo: la visión del justo y oír la voz del justo. Y de esta manera le está diciendo a Ananías cómo Dios le iba a revelar su voluntad. Escuche, verso 14: y veas al justo. El justo es un título, es un nombre dado al Mesías en la Biblia. Este título mesiánico tiene su origen en los libros proféticos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 53:11, puede anotarlo, este capítulo 53 de Isaías, que se refiere al siervo sufriente, al Cristo, al Mesías, dice así en su segunda parte, el versículo 11: por su conocimiento justificará mi siervo justo. Mire cómo llama al Mesías. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Isaías lo llamó el justo. Era el siervo, pero era justo, el justo. Pero este título de el justo para Cristo también se encuentra en el Nuevo Testamento. Vamos a la palabra. Hay 3 pasajes que le traje rápidamente, 3 versículos que mencionan en el Nuevo Testamento al justo. Hechos 3:14, anote, puede anotar. Hechos 7:52 y Primera de Juan 2:1. Leo rápidamente. Hechos 3:14, en el sermón de Pedro, allí en el pórtico de Salomón, dice: mas vosotros negasteis al santo. Le acusa a los judíos que están escuchando. Ustedes negaron al santo y al justo. Pedro lo llama el justo también, al Mesías. Y pedisteis que os diese un homicida. En Hechos 7:52 habla Esteban antes de ser lapidado y morir. Y él dice en su mensaje allí, en su defensa, a los mismos judíos también: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano? Mire cómo llama a Jesús: la venida del justo. A los que anunciaron de antemano la venida del justo, lo llama justo, de quien vosotros habéis sido ahora entregadores y matadores. Y finalmente, Primera de Juan 2:1, el anciano apóstol Juan, el amado, dice a la iglesia: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo el justo. Está claro de dónde procede este título mesiánico de Jesús. Primeramente del Antiguo Testamento, los profetas, pero los apóstoles también lo mencionaron como el justo. Ahora bien, este privilegio que Ananías le comunica a Pablo, esta gracia que iba a recibir él especialmente de Cristo, de ver al justo, ¿fue privativa de él? Pregunto yo. ¿Fue exclusiva del apóstol Pablo? Pues claro que no. Los apóstoles en general, todos los 12 apóstoles de Cristo, prácticamente vieron realmente a Jesús, al Señor. ¿Por qué? Porque caminaron con Él en esta tierra, vivieron con Él, oyeron la voz de su boca, se alimentaron con Él, padecieron con Él. Y no solamente eso, recibieron de Jesús su comisión apostólica. Fue Cristo mismo quien designó a cada uno de los 12 apóstoles, los llamó. Pero Pablo no fue directamente ordenado por el Señor, por Cristo en su carne. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos confirma por boca del mismo Pablo en 1 Corintios 15, 7 y 8. Mire, Pablo aquí, como parte principal de las pruebas de la resurrección de Cristo en relación con su propio apostolado, amén, gloria al Señor, Pablo dice, mire cómo dice, después, le voy a leer 1 Corintios 15, 7 y 8. Después apareció a Jacobo, Cristo resucitado. Después como dice aquí, a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, como a un desechable, dice Pablo, me apareció a mí, humildad de parte del siervo. ¿Cuándo le apareció a Pablo? Camino a Damasco. ¿Cómo lo vio Pablo camino a Damasco? No lo vio en carne, lo vio resucitado y glorioso a través de una luz celestial y de una voz celestial, como ya estudiamos en programas pasados. Entonces está claro cómo fueron llamados los apóstoles de Jesús y cómo fue llamado por el mismo Jesús Pablo. Amén, gloria al nombre del Señor. Ahora bien, hay algo muy interesante, hermano, gloria a Jesús, y es cómo vio Esteban a Jesús y cómo lo vio Pablo, siendo todavía Saulo. La Biblia dice que cuando Esteban vio a Jesús, Hechos 7:55, vamos a la palabra, Hechos 7:55, cuando estaba siendo apedreado, él vio a Jesús y dice Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. La Biblia dice que el mártir Esteban, que era diácono también, vio a Jesús a la diestra de Dios. Pero según los pasajes que hemos estudiado de Hechos, Saulo vio al Señor no a la diestra de Dios, sino como a su propia diestra, como estando ahí mismo con él. ¿Por qué? Porque estudiamos claramente que cuando apareció la luz y la voz celestial que habló con Pablo, camino a Damasco, se estableció un diálogo entre el mismo Señor y Saulo. Luego, no lo vio tan distante como lo vio Esteban a la diestra de Dios. Saulo lo vio ahí mismo, tanto que habló con él. Bendito sea el Señor. Entonces eso es, ¿por qué lo digo? Para sustentar todavía más ¿cómo decirle? Y el discipulado, el apostolado de Pablo, que algunos
lo controvierten, lo discuten, porque no vio a Jesús, no fue ordenado directamente por Jesús en la carne, pero Jesús mismo habló con él, mi hermano. Entonces, autoridad apostólica tenía Pablo, dada directamente por el Señor. Gloria al nombre del Señor para siempre. Ahora, podemos decir en este estudio que la aparición principal de Jesús a Pablo no fue en la carne, como he dado a entender, fue en el Espíritu, fue en gloria, resucitado, que se apareció mediante esa luz y esa voz a Pablo. Y como dicen muchos intérpretes, no se excluye, escuchen, no estoy afirmando, estoy dando una opinión de los intérpretes de sana doctrina, de los exégetas, no se excluye otras apariciones que el Señor le hubiese concedido al siervo apóstol, al siervo Pablo. ¿Por qué? Porque la misma Biblia da pie para pensar en esa posibilidad de que Pablo pudo tener otras revelaciones en las cuales vio a Jesús resucitado. Mire lo que dice 1 Corintios 9:1, y en eso me apoyo. Dice el apóstol: no soy apóstol, no soy libre, gloria a Jesús, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Entonces queda la duda allí, y seguro que él debió tener otras apariciones. Dios le dio otras revelaciones, incluso algunas que él no cuenta, o en algunas revelaciones que él cuenta no menciona detalles, pero la palabra nos da pie para suponer esto. Ahora, la otra gracia, además de ver al justo, dice Ananías que él iba a ver al justo, pero iba a oír la voz de su boca. El verso 14 sigue diciendo: y oigas la voz de su boca. Hay otra versión que traduce: para oír un mensaje de su boca. ¿De la boca de quién? De Cristo. Esta frase, oír la voz de su boca, es muy diciente, muy expresiva, que pone de manifiesto, ¿qué cosa, hermano? La comunicación personal y directa que Pablo iba a recibir de Jesús directamente en su oído físico y espiritual, que por cierto, como apóstol, él debía siempre, desde todo punto de vista, haberla recibido así como el Señor se la comunicó, directamente y personalmente. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque los apóstoles y profetas iban a ser el fundamento doctrinal. O sea, la doctrina, en otras palabras, lo que quiero decirle, que recibieron los apóstoles y profetas, iba a ser la base doctrinal de la iglesia. ¿Y dónde dice eso? Efesios 2:20. Dice Pablo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, iba a ser el fundamento de los apóstoles y profetas, y Pablo era un apóstol, ¿cómo debía entonces el apóstol recibir esta revelación? Pues lógicamente, amado, no por segundas ni terceras personas. Tenía que ser directamente del Señor, como Dios se lo manifestó. Y como él mismo lo afirma en la epístola a los Gálatas, Gálatas 1:11 y 12. Escuche lo que el apóstol dice en esta epístola: mas os hago saber, hermanos Gálatas, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre,
O sea, no le fue dado por ningún hombre, por segundas o terceras personas. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación. ¿De quién, hermano? Por revelación de Jesucristo. Aleluya. Directamente. ¿Cómo se lo dijo Ananías en el capítulo 22 de Hechos? Que él habría de ver al justo y oír la voz de su boca. Es lo que él dice en sus mismas epístolas. Es lo que la misma palabra demanda, que debía ser la forma como él había de recibir el evangelio como apóstol de Cristo que era. Gloria al nombre del Señor para siempre. Ahora pasamos la página. Y como le dije antes, Ananías le comunica en sus instrucciones que le da que dice Pablo en el mensaje a los judíos que Ananías le dio de parte del Señor. Había dicho que Dios le comunicó a Ananías dos clases de favores. Unos favores, grandes favores de Dios para Pablo, que tenían que ver con el presente y el pasado. Son los que ya hemos estudiado en el capítulo 14, en el verso 14, perdón. Había sido destinado como apóstol de Cristo desde antes de la fundación del mundo, antes de nacer. Conocería la voluntad de Dios, vería al justo y oiría la voz de su boca. Pero ahora en el verso 15, como le dijo, Ananías le dice a Pablo, dice Pablo a los judíos, que él también recibiría un gran favor especial de Dios con relación al futuro, y es que sería testigo a todos los hombres de lo que había visto y oído. Eso se lo dice ahora en el verso 15, lea conmigo. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Aquí debemos hacer una comparación. Esto es un estudio bíblico, hermano, sistemático, detallado, minucioso, verso a verso. Y tenemos que echar mano a todas las ¿cómo decirlo?, los métodos de estudio que existen, bíblicos, para entender mejor los pasajes. Y ese uno de ellos es la comparación. Comparar un texto con otro texto, no solamente en su contexto, sino a veces dentro de un mismo libro, en otro lugar, en otro capítulo. Eso es lo que quiero hacer ahora. Que usted vaya conmigo y comparemos juntos, aleluya, este verso 15 que le acabo de leer con Hechos 9:15. Mire, allí en Hechos 9:15, en ese capítulo 9, Dios le comunica, Lucas dice que Dios le comunicó en una visión a Ananías lo que Ananías, dice Pablo aquí ahora en el capítulo 22 de Hechos, que a los judíos, lo que Ananías le dijo a él. Dios se lo había comunicado antes a Ananías en una visión, dice Hechos 9. Entonces, Hechos 9:15 se relaciona con el llamado de Saulo, de Pablo, del versículo 15 de este capítulo 22. Y dice en Hechos 9:15 que el Señor le dijo en visión a Ananías, escuche lo que le dijo: ve, Ananías, a visitar a Saulo, porque este hombre es instrumento escogido. Ya sabemos que Dios había escogido a Saulo desde antes de la fundación del mundo. ¿Ves? Le dice, Hechos 9:15, a donde está Saulo, porque instrumento escogido me es este, para, le dice en visión Ananías, para llevar mi nombre, el evangelio de Cristo, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Yo quiero que usted individualice bien a quiénes eran los
recipiendarios, a quienes eran los destinatarios, a los cuales Pablo le dijo Dios a Ananías en visión, aquí en Hechos 9, habría de llevarles el evangelio. A los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Tengan en cuenta eso. Ahora vamos al versículo 15 de este capítulo que acabé de leer, que estamos estudiando, que dice, repito y lo leo otra vez, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Como usted se da cuenta, en este versículo 15 de este capítulo 22, no se menciona o no se hace distinción, mejor, en el testimonio que Pablo está dándole a los judíos. Pablo no hace distinción entre gentiles y judíos, como sí lo hace Lucas en Hechos 9:15, porque Lucas dijo que en la visión Dios le había dicho a Ananías que Pablo llevaría el evangelio a gentiles, reyes e hijos de Israel. Pero aquí en Hechos 22:15, Pablo no hace mención de los destinatarios esos, sino que dice que él llevaría el evangelio a todos los hombres en la tierra, porque habla de un testimonio universal de Pablo, un testimonio, repitamos, versículo 15, porque serás testigo suyo, no dice a reyes, a los hijos de Israel y a los, bendito sea el nombre del Señor, y a los gentiles, como si lo dice Hechos 9, sino acá dice a todos los hombres, Hechos 22:15, de lo que has visto y oído. Entonces, ¿por qué esta diferencia? Si usted está atento a esta enseñanza que le estoy dando ahora. ¿Por qué esta diferencia? ¿Qué nos enseña a nosotros, a ti y a mí? Que ambos pasajes difieran en los detalles estos. Bueno, esto nos enseña bastante, hermano, bastante. Aquí vamos a aprender detalles de lo que era el ministerio de Pablo. Solamente en estas diferencias en estos dos versículos. Hechos 9:15 y Hechos 22:15. Aprendemos de Hechos 9:15. Ahí Pablo pone manifiesto. Vamos a confirmar, a aprender. En Hechos 9:15, otra vez. Para Pablo testificar ante los gentiles, ante reyes y ante los hijos de Israel, yo le pregunto a usted, ¿cómo podía él llegar a los sitios para que se cumpliera esa revelación que Dios le dio a través de Ananías y pudiera llevar el evangelio, el nombre de Jesús, ante gentiles, ante reyes y ante los hijos de Israel? ¿Cómo podría Pablo haber llegado a esos sitios donde estaban viviendo esos reyes, los hijos de Israel y los gentiles? A través de las carreteras, de las vías del mundo grecorromano. Sabemos, o sabido es en la historia, que durante el Imperio Romano, estos romanos fueron, sus emperadores y líderes fueron constructores, muy constructores, edificaron muchas vías que en aquel tiempo no existían. Esas vías de acceso, esas carreteras, seguramente del mundo grecorromano, le sirvieron a Pablo para llegar a los reyes, para llegar a los hijos de Israel y a los gentiles que vivían lejanos. Ya no tendría muchas veces que ir por trochas, por los montes, por las selvas. Cogía las carreteras y llegaba más rápido. Ahora bien, para poder llegar allí, para poder llegar el evangelio, usaba esas carreteras. Sin embargo, eso nos lo enseña Hechos 9:15, porque Dios le dijo a través de Ananías, llevarás el evangelio a esas personas. Ahora, en Hechos 22:15 no le habla de hijos de Israel
ni de reyes, ni de gentiles. Le dice a todo el mundo. ¿Qué le da a entender a usted esto? Que Pablo, según esta versión de Hechos 22:15, no debía limitar la predicación y la enseñanza de del Evangelio de Cristo solamente a gentiles, a reyes y a los hijos de Israel, como dice Hechos 9:15. Ahora en Hechos 22:15, cuando habla de toda la gente, de todo el mundo, quiere decir que en algunos momentos, como dicen los intérpretes, Pablo tuvo que echar mano, seguramente echó mano a vías, carreteras o sitios de comunicación que no habían construido los romanos. Por ejemplo, hay exégetas, intérpretes, que dicen que en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, cuando fue a visitar las iglesias que él había fundado en Grecia, en Macedonia, para ser más exactos, las había fundado en el segundo viaje. Entonces, en el tercer viaje las fue a visitar. Algunos intérpretes afirman que cuando él pasó por Macedonia, antes de llegar a Corinto, repito, en el tercer viaje misionero, él, aunque Lucas no dice en el libro de los Hechos el tiempo que se demoró en Macedonia, algunos afirman que debió demorarse bastante tiempo. Algunos hablan de año y medio, porque suponen que el apóstol salió de esos territorios del norte de Grecia, de Macedonia, y pudo llegar a ciertos sitios de Europa, y específicamente hasta afirman que al país de Albania, lo que hoy es Albania. Y precisamente eso es lo que estamos estudiando, que por la forma como le fue dada la misión de Ananías en este hecho, capítulo 22 de Hechos, en donde se extiende los destinatarios del Evangelio, debió el apóstol haber usado otras carreteras, otras vías que no eran las del mundo greco-romano de aquel tiempo. Y hay un versículo que nos confirma lo que dice Hechos 22:15. Vamos a la palabra, vamos al versículo. Es Colosenses 1:23. En Colosenses 1:23. Aleluya, gloria al Señor. Colosenses 1:23. Un momentico, gloria al Señor. Colosenses 1:23, aquí está. Mire lo que dice el apóstol. Él dice antes que que los creyentes seríamos presentados santos ante el Señor en el día postrero. Y dice el versículo 23, si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe. O sea, no todo va a ser presentado en aquel día, no todo creyente, santo al Señor, sino el que ha sido fiel, hermano, fundado y firme en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio que hemos oído. ¿Dónde? ¿Dónde se predica el Evangelio? Él lo especifica, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. En toda la creación. Eso fue lo que Pablo hizo. Hubo momentos, según los intérpretes bíblicos, que Pablo se salió de las vías grecorromanas para poder extender el Evangelio más allá de las carreteras grecorromanas edificadas por los romanos y poder llegar hasta lo último de la tierra, como fue la comisión original del Cristo resucitado. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Pero sigamos con esta gracia infinita que Dios le dio al apóstol Pablo. Porque serás testigo suyo. Verso 15 del capítulo 22.
a todos los hombres de lo que has visto y oído. Aquí habla de que el apóstol repetiría, reiteraría una y otra vez su testimonio de su conversión, camino a Damasco. Que no solamente Pablo lo referiría como dice el libro de los Hechos en el capítulo 22 y en el capítulo 26, sino que él con mucha frecuencia daría su testimonio de conversión en sus predicaciones. Pero ¿qué testificaría él? Dice el pasaje, él testificaría lo que había visto y oído. ¿Para qué? Para que la gente se diera cuenta cómo fue que operó en él un poder tal que produjo un cambio tan grande en esa persona. Y la gente, al oírle repetir este testimonio, adquirirían fe, tendrían más esperanza de que si un pecador y blasfemo como Saulo fue tan malo y perseguidor y había llegado a alcanzar la gracia de Dios, que hasta lo exaltó el Señor como apóstol de él, nadie podía desesperar de alcanzar misericordia y gracia del Señor, por más pecador que fuera. Aleluya. Entonces, esa es la ventaja, hermano, que hay de referir el testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. No te calles, hermano, no te calles. El diablo es el que le gusta enmudecer al creyente para que no testifique lo que Cristo ha hecho. No nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Estoy en los minutos finales ya, y me toca abordar la parte final de esta restauración de Pablo. Y se refiere a la última instrucción, como lo he llamado, que le da Ananías a Pablo, y que Pablo menciona en esta defensa ante el pueblo judío. Se refiere básicamente a una exhortación. Esta última instrucción se refiere a una exhortación que menciona Pablo allí, que le dio a Ananías en el verso 16 a bautizarse. Es una exhortación, una animación para que se bautizara. Entonces, yo creo que voy a dejar unas ideas allí para rematarlas en el próximo programa. ¿Qué dice Pablo aquí a los judíos en el verso 16? Coja su Biblia, amado. Le dice que después que ya le menciona todas estas gracias que Dios le había dado al apóstol, escogerlo desde antes del nacimiento, que conocería su voluntad, que vería al justo, que oiría la voz de su boca, que sería testigo suyo a todas las naciones de lo que había visto y oído. Ahora le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Dice Pablo que le dijo a Ananías, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hermano, un creyente es salvo por gracia, mediante la fe en Cristo. El ladrón en la cruz, el ladrón bueno, que se ha dado en llamar, fue salvo cuando le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él no se bautizó, no tuvo tiempo, él no conoció bien la Biblia, no estudió la Biblia, y del pecador que fue, porque el pecado de la maldad fue la que lo llevó a que los romanos lo crucificaran al lado de Jesús, pasó al cielo, porque él le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque eso, hermano, si no era bautizado, no estudió la Biblia, hermano,
Porque la Biblia también dice en Romanos 10:13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Una persona en las puertas de la muerte, un perverso ateo, hombre malo, con montañas de pecados, se arrepiente de corazón antes del lecho, en el lecho de su muerte, antes de dar el último suspiro. Si lo hace de corazón, Dios lo perdona.